Dios, hermanos, y lo hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Una vez más, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que nos permites en esta hora leer para la gloria de tu nombre. Señor, te agradecemos porque Dios ha sido tu misericordia, quien hasta este momento nos ha sostenido, Señor, y por esa misericordia es que estamos todavía aún en pie, Señor. Gracias por la vida de tu iglesia que en el día de hoy se ha dado cita para estar en tu casa. Aquellos que por alguna razón no pudieron estar presentes, Señor, allá donde estén, Señor, bendíceles con tu presencia. En el nombre de Jesús, queremos, Dios, en esta hora hablar tu palabra. Para ellos, Señor, rogamos el auxilio de lo alto, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo, una vez más, Señor, como siempre te lo hemos pedido, nos auxilies, ya que, Dios mío, tu palabra es clara cuando nos dice que separados de ti, nada podemos hacer. Por favor, Dios, permite que nuestra mente y corazón puedan estar atentos, Señor, y con toda reverencia a tu palabra, a tu presencia, para oír tu voz en esta hora, Señor, ya que Dios mío, tú tienes propósitos y los quieres cumplir en tu iglesia, los cuales nos los das a conocer a través de tu voz. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. Dele un aplauso a nuestro Dios, hermano, y ocupe su lugar en esta tarde. Gloria al Señor. Queremos continuar un tema que la noche anterior comenzamos, llamado Cristo viene. Gloria al Señor. Cristo viene. Mensaje número 2. La noche anterior, hermano, estábamos hablando acerca de este tema y, hermano, estuvimos hablando acerca de algunas evidencias, de algunas señales, hermano, que en el día de hoy, hermano, estamos mirando, las cuales cuando miramos la palabra de Dios nos damos cuenta cuán cerca a las puertas está el Señor. Tanto que el Señor dijo, cuando veáis todas estas cosas, anoche la leíamos, dijo, estad velad, estad atentos, porque el Señor está cerca a las puertas. Y eso, hermanos, es una de las cosas que nosotros no debemos de perder de vista, que nuestro Dios, nuestro Cristo, nuestro amado Salvador está a las puertas, está a punto de regresar y cumplir esa promesa que hace más de 2000 años ya hizo a su iglesia, de que se iría, pero que también regresaría por nosotros. Amados, y al encontrarnos, hermanos, con esa promesa, nosotros nos podemos dar cuenta cuán, hermano, al pie de la letra se ha ido cumpliendo todo lo que el Señor ha prometido en su palabra. Tanto es que, hermano, nosotros podemos pensar que en cualquiera de estos momentos el arrebatamiento de la iglesia o el retorno de Cristo podría suceder. Pero para ello es necesario que su iglesia, que su pueblo, estemos alertas, estemos pendientes de eso que puede pasar en cualquier momento. Así que, hermano, esto es un acontecimiento contundente, hermanos, un acontecimiento inminente que podría pasar en cualquiera de estos momentos. Y como ya dije, a manera de continuación, el día de hoy hablaremos este tema, ya que la noche anterior estábamos hablando acerca de esas, hermanos, evidencias en que Cristo se acerca y está a las puertas. El día de hoy, hermano, quiero hacer una pregunta y a la misma vez responderla con la palabra de Dios. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la recomendación que las escrituras dan a la iglesia con referente a el retorno de Jesucristo? ¿Cuál es la recomendación que las escrituras nos hacen? Ya que cuando hablamos de iglesia, hablamos del cuerpo místico de Cristo. Hablamos, hermanos, de cada uno de nosotros que por misericordia de Dios hemos alcanzado la gracia de Dios y hemos sido lavados con su sangre.
viniendo a formar parte de ese cuerpo de Cristo, por quien un día nuestro Salvador aparecerá en las nubes. Así que el día de hoy responderemos a esta pregunta, hermano: ¿cuál es la recomendación de las Escrituras para la iglesia acerca del retorno de Cristo? Y en primer lugar, hermano, yo quiero hablar y responder a esta pregunta. En primer lugar, es que la Biblia nos recomienda, la Biblia nos aconseja a que este acontecimiento lo debemos esperar con paciencia. La Biblia nos recomienda esperar, en primer lugar, esperar con paciencia. Lo que la Escritura nos dice, cuando hablo, hermanos, de paciencia, y la Escritura habla acerca de esperar con paciencia, la Escritura está haciendo referencia a un aguante, a un soporte. Eso es paciencia. Alguien que aguanta, alguien que tiene aguante. Cuando decimos alguien cuánta, fulano de tal, cuánta paciencia tiene, estamos hablando de cuánto aguante tiene. Le hacen y le hacen y siempre sigue aguantando, hermanos. Y esto es lo que el Señor nos aconseja y nos recomienda en su palabra, que referente al arrebatamiento de la iglesia, hermano, la iglesia, el cuerpo de Cristo, debe de esperar con paciencia. Ya que, hermano, se ha dado el caso de que en otras ocasiones, en los tiempos bíblicos, precisamente en los tiempos del apóstol Pedro, había un grupo de personas, las cuales, hermanos, eran de esas personas contradictorias a las promesas de Cristo o a la palabra de Cristo, los cuales, hermanos, no tenían temor contradecir lo que Dios había prometido en su palabra. Tanto es que el apóstol Pedro tiene que llamar la atención y recalcar de una manera contundente y decirles, hermano, que estas personas, cuando estas personas decían que dónde estaba la palabra del advenimiento de Cristo, hablando y refiriéndose acerca del retorno de Cristo por su pueblo, el apóstol Pedro responde lo siguiente: el Señor le dice al apóstol Pedro, no retarda su promesa. Recordemos que cuando Pedro está hablando de esta promesa, no está hablando de una manera plural. Pedro está hablando como una promesa en singular. Y él dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, sino que Él tiene aguante. Gloria al nombre del Señor. Sino que Dios es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si bien es cierto, las personas, hermanos, que más contradicen esto, que más, hermanos, hablan acerca de que hace mucho tiempo que se está hablando acerca del retorno de Cristo y no se ha cumplido. Si bien es cierto y analizamos, no es la persona que está bien conectada con Dios, no es la persona que está viviendo una vida consagrada y preparada para irse con Cristo. Más bien los que hacen esas preguntas muchas veces son aquellas personas que están alejadas de Dios, que si Cristo viniera en respuesta a sus reclamos, a sus hermanos, a sus preguntas, hermanos, seguramente se quedarían, porque su condición espiritual da mucho que desear. Hermano, Dios siempre ha tenido misericordia de nosotros. Dios ha mostrado en cuanto al plan de redención, en cuanto al plan de salvación, hermano, ha mostrado su paciencia. Eso lo venimos viendo, hermano, de paciencia con el hombre. Eso lo venimos mirando desde los tiempos antediluvianos, hermano, cuando aquella generación pervertida, hermano, escuchó la voz de Dios, cuando aquella generación escuchó que Dios hablaba a través de Noé, y la escritura dice, hermano, cuando en otro tiempo esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, es decir, estas personas tuvieron la oportunidad de que Dios extendiera su paciencia, de que Dios extendiera su misericordia. Por eso es que la escritura dice, porque no hemos sido destruidos, dice el
el profeta, porque nunca decayeron sus misericordias, porque grandes son sus misericordias. El profeta declaraba y decía: hace mucho tiempo se manifestó Dios a mí, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Eso es gracia, hermano, eso es paciencia, eso es aguante de Dios, esperando para salvar. Ahora Dios, que ha extendido su paciencia para que nosotros nos salvemos, en el día de hoy está pidiendo a su pueblo que tenga paciencia para esperar su retorno. Y esa es la recomendación de la Escritura, que tengamos paciencia. Uno de los grandes problemas del ser humano es que no tenemos paciencia. Uno de los grandes problemas a veces de nosotros mismos los cristianos, de la iglesia de Cristo, es que no tenemos paciencia. Hermano, cualquier cosa nos desespera, cualquier cosa hermano, nos quita del propósito de Dios, del enfoque que deberíamos tener. Pero Dios dice: no pierdas la paciencia, no pierdas la paciencia, le dijo el escritor a los hebreos, porque tiene grande galardón. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, hermano, una de las recomendaciones bíblicas para la iglesia en cuanto al retorno de Cristo es que debemos esperar con paciencia. Hebreos capítulo 10, versículo 36 nos dice lo siguiente: porque os es necesaria la paciencia. Oiga bien lo que está diciendo: porque os es necesaria. Cuando la Escritura, hermano, habla de algo necesario, es algo, hermano, indispensable, podríamos decir. No podemos decir que nos vamos a ir con el Señor si no tenemos paciencia. ¿Cuántos pacientes hay aquí? No me estoy refiriendo a cuántos enfermos, porque pacientes dicen en el hospital, ¿verdad? ¿Cuántos tienen paciencia? Bueno, la Escritura dice que nos es necesaria. ¿A cuántos de ustedes, si usted pregunta, si usted se analiza a sí mismo, si nos analizáramos a nosotros mismos, hermano, ¿quién de nosotros cree que necesitamos ser más pacientes? Pocos. ¿Los demás? ¿Está todo bien? Hermano, nosotros necesitamos ser pacientes. Si hay algo que con lo que nosotros batallamos, hermano, si nosotros no soportamos ni siquiera a un chinito manejando al frente de nosotros. Porque queremos, hermano, mire, hermano, si tuviera alas el carro, nosotros volamos y caemos adelante. Porque somos desesperados. Ahora, con respecto al retorno de Cristo, Cristo está diciendo: porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Sabe que nosotros casi siempre queremos la recompensa y a veces sin trabajar? ¿A cuánto les gusta ser recompensado sin trabajar? En otras palabras, ganarse el dinero fácil. A ustedes les gusta trabajar, ¿verdad? Hermano, a nosotros nos gustan las cosas fácil. ¿Por qué cree que ha dado resultado el microondas y todos esos sistemas, los restaurantes, y nunca se van en quiebra, los de comida rápida y todo eso? Porque nos han dado donde le atinaron. Usted se va, hermano, usted no se va a ir a sentar allá a esperar media hora cuando lo que quiere usted que ordenando aquí en el drive-thru, ya cuando 2 minutos más tarde ya le están sirviendo la bolsita con la comida. Es un burguesota ahí media cocida. Y usted mira, ¿por qué da el resultado eso? Porque nosotros los seres humanos no tenemos paciencia. Y eso, hermano, funciona. Ahora, en el sentido de esperar a Cristo, nos es necesaria la paciencia. ¿Por qué nos es necesaria la paciencia referente al retorno de Cristo? Porque, hermanos, la vida cristiana se caracteriza por sufrimiento, por tribulaciones. Jesús dijo: tendréis muchas tribulaciones en el mundo. El apóstol decía: es necesario que a través de muchas tribulaciones. Además, recordaba a Timoteo: cualquiera que quiera vivir piadosamente tendrá que sufrir persecución. Es decir, hermano, por eso es que el apóstol Pablo en muchas ocasiones, él hermano, se encontraba, hermano, describiendo sus persecuciones, sus procesos por los que pasaba, los cuales, hermano, nosotros muchas veces pasamos por alto.
Pero el apóstol Pablo está hablando de muchos procesos en los cuales en su vida cristiana él ha pasado. Y por eso es, hermano, que nosotros podemos mirar que aguantar en la vida cristiana no es fácil. No es fácil, hermano. ¿Por qué? Porque la vida cristiana se caracteriza por luchas, por batallas, por guerras, por desafíos en los cuales nosotros tenemos que tener aguante. El que no tiene aguante, hermano, rápido quiere regresar atrás a Egipto otra vez. Pero, hermano, el apóstol está diciendo, o el escritor más bien a los hebreos, el Espíritu Santo hablando a través de la escritura, porque os es necesaria la paciencia, para que cuando haya hecho la voluntad de Dios, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿A qué promesa, hermano, se está refiriendo? A la promesa del retorno de Cristo. Aquella promesa que Cristo había hecho a sus seguidores, que regresaría por ellos al final de algún tiempo. Pero los hermanos hebreos están atribulados, hermano. Los hermanos hebreos están pasando por el proceso de los cristianos. Están pasando por el proceso de la cruz, hermanos, de sufrimiento, de tribulación. Entonces el escritor tiene que recordarle, ustedes necesitan la paciencia. Como en el día de hoy el Espíritu Santo nos recuerda a cada uno de nosotros, hermanos, es necesaria la paciencia para que nosotros podamos alcanzar la promesa también. ¿Cuál promesa? La promesa que Cristo viene por nosotros, iglesia amada. Nos es necesaria la paciencia. Santiago capítulo 5, versículo 7 en adelante, hermano, haciendo referencia al retorno de Cristo, pone algún ejemplo, hermano, en donde cada uno de nosotros como seguidores de Cristo necesitamos la paciencia. ¿Sabe, hermanos, que el apóstol Santiago se conoce como uno de los hombres, hermano, de esos cristianos prácticos, esos cristianos que, hermano, llevan las cosas a la práctica? Porque mire, de palabras, hermano, muchas veces nosotros somos buenos, ¿verdad? Amén o no amén. Somos buenos, hermano, de palabras no cuesta. Hermano, de palabras no cuesta decir yo hago esto, yo voy a hacer esto, yo me comprometo y haré y todo lo que, hermano. Pero el apóstol Santiago, seguramente Santiago fue uno de los oidores del Sermón del Monte, donde Jesús dijo: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Santiago dice lo siguiente. Santiago habla de lo siguiente: no hay que ser solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Lo mismo que el maestro está enseñando en el Sermón del Monte, que, hermano, la palabra no es solo de conocerla, hermano. Hay mucha gente en el día de hoy con un tremendo conocimiento. Hay teólogos en las iglesias, hermano, hay teólogos, hermano, gente, hermano, profundo en las escrituras, pero tristemente, hermano, simplemente tienen un conocimiento. Pero Dios no quiere que nosotros nos quedemos en un simple conocimiento, que lo es bueno, sino que lo llevemos a la práctica. Y Santiago que trata de llevar a sus lectores, hermanos, a sus oyentes a la práctica, a no ser oidores solamente olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y por eso es que nosotros miramos aquí que Santiago dice lo siguiente, referente al retorno de Cristo. Porque muchos creyentes, hermanos, comienzan y se cansan luego y regresan atrás. No más viene la dificultad, ya no los volví a ver. ¿Por qué? Porque para esperar a Cristo se requiere paciencia. Hermano, yo sé que es uno de los tópicos los cuales, pues, por lo general a nosotros nos cae porque no somos pacientes por lo general. Dice Santiago: por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que esperar el retorno de Cristo con paciencia. Ese es el consejo de la escritura: tened paciencia hasta la venida del Señor. Y pone un ejemplo y dice lo siguiente: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando, como dice, con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hermanos, el proceso de la agricultura no es un proceso de la noche a la mañana. Es un proceso del cual se requiere de fe
y otro se requiere de paciencia, de espera, de aguante. Y el apóstol Santiago está poniendo como ejemplo, hermanos, de que miremos cómo el labrador, cómo el agricultor, el que trabaja la tierra, cuando quiere tener su cosecha, hermano, él espera con paciencia, dice, hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Gloria al nombre del Señor. Hermano, y sigue diciendo el siguiente versículo: tened también vosotros, dice, paciencia y afirmad vuestros corazones, porque, ¿por qué razón, hermano? Porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué quiere decir eso? Que Santiago nos quiere llevar a la iglesia, al lector, al oyente, hermano, a que nosotros pongamos en práctica la paciencia. Si no tenemos paciencia, hermanos, nos podemos quedar. Un momento de descontrol en nuestra paciencia nos puede dejar fuera. Hermano, y usted puede ser el más paciente de la tierra, pero llega el momento en que su impaciencia le va a llegar. Tenga cuidado que de esa impaciencia no se vaya a quedar, porque Moisés, la Biblia lo nombra como el hombre más paciente de la tierra, como el hombre más manso de la tierra, pero tanto y tanto, hermano, le llegó el momento en que se desesperó, y eso le costó la tierra prometida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hermano, por eso es que la Biblia nos hace hincapié en cuanto a esperar la venida del Señor con paciencia. Es un consejo, hermano, quizás no lo tome de mí, pero tómelo de las Escrituras, en donde la Escritura nos está enseñando que nosotros también, vosotros, dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la razón es la siguiente: la venida del Señor se acerca. Si hay una razón por la cual usted y yo tenemos que tener aguante, no importa que diga, y es que yo ya no soporto, es que yo ya no aguanto, es que yo ya no puedo más, diga lo siguiente: pero me quiero ir con Cristo, pero estoy esperando a Cristo, entonces me voy a aguantar. ¿Cuántos pueden decir, me voy a aguantar? Eso es paciencia, aguantarse, hermano. Y hay cosas que no es fácil aguantarse. ¿Pero qué? Pero se quiere ir con Cristo, entonces me voy a aguantar, porque si me quiero ir con Cristo, yo me tengo que aguantar. Os es necesaria la paciencia. Versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis, ¿qué dice? Condenados. Para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Ustedes recuerdan de los profetas, hermano? ¿Usted recuerda algún profeta, hermano, sufrido? ¿Recuerda al profeta Jeremías, por ejemplo? Hermano, el profeta Elías. Esos hombres que, hermano, vivieron en los montes siendo perseguidos. ¿Por qué perseguidos? Por causa de su Dios, por causa de amar a Dios. Hermano, cuando usted y yo seamos perseguidos, seamos maltratados, seamos ultrajados, hermano, despreciados por servir a Dios, por honrar a Dios, hermano, tengan en cuenta y recuerden, dice el apóstol Santiago, recuerden, tengan como ejemplo la aflicción y paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Siguiente versículo, verso 11. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y todo esto lo está hablando, hermano, en conexión con el retorno de Cristo, el apóstol Santiago. Por eso se lo estoy leyendo todo. Dice, y dice, ¿habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermano, si estos hombres, los profetas, Job en este caso como ejemplo, fue paciente y Dios le recompensó, ¿cuánto más el Señor, hermano, no nos recompensará si nosotros somos pacientes para esperar a Jesucristo? Vale la pena, hermano, ser paciente. ¿Por qué? Porque es un requisito indispensable. Por eso el escritor decía, os es necesaria la paciencia. Es decir, si no tengo paciencia, dijo alguien por ahí, no te vistas que no vas. Sí, hermano.
Si no hay paciencia, dice, os es necesaria la paciencia. La paciencia, hermano, es un fruto del Espíritu. Y si ese fruto está, hermano, entonces pues estamos bien, estamos bien. Entonces la Biblia nos recomienda, hermano, nos hace la recomendación de que esperemos el retorno de Cristo con paciencia, debido a que ya nos dimos cuenta que las señales y evidencias están que Cristo en cualquier momento aparece. Ahora nos está enseñando el Señor. Bueno, ahora que ya sabes que Cristo está a las puertas, que su venida está pronto a acontecer, ahora aguárdate con paciencia, mantente con paciencia, no te rindas fácilmente, hermano. Yo sé que más de alguno puede estar atravesando a través de una tribulación, a través de una prueba difícil. Yo sé que en cualquier momento, si no lo está pasando, lo va a pasar. No le estoy profetizando, pero esto es el orden del hermano de los cristianos. En cualquier momento atravesará por una prueba, por una dificultad. Yo quiero decirle en el día de hoy, no se rinda, soporte, tenga paciencia. El escritor a los Hebreos hablaba en su capítulo 12, en su versículo 1, hermano, de que, hermano, teniendo nosotros en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuántos están corriendo esta carrera hasta llegar a la meta final? Dice, es necesario que lo hagamos con paciencia. Así que, hermano, la Biblia nos recomienda la paciencia para poder recibir al Señor. Si no, de nada sirve que sepamos, hermano, que Cristo está a las puertas. Si no tenemos la paciencia necesaria, el aguante necesario, hermano, nosotros no estamos avanzando bien. En segundo lugar, otra recomendación que la Escritura nos hace es la siguiente, hermano, y es que nos recomienda a mantener la esperanza. ¿La esperanza en qué, iglesia? La esperanza en que Cristo viene pronto. Hermano, la esperanza no debe de morir. Alguien por ahí dijo, la esperanza es la última que muere. No debe de morir en los creyentes. La Biblia nos manda a mantener esa esperanza, hermano, que Cristo viene. Hebreos capítulo 10, versículo 23, dice lo siguiente: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Otra vez promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de que viene por nosotros. Y por eso dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Hermano, la Biblia nos está diciendo que debemos de mantener siempre esa esperanza. Deje, hermano, pase lo que pase, usted no debe de perder, ni yo debemos perder la esperanza que Cristo vendrá por nosotros un día de esto. Libro de Tito, capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente: aguardando, dice, mire cómo está la conexión con el retorno de Cristo, la esperanza. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué quiere decir eso, iglesia? Que la esperanza nosotros la debemos tener. Es cierto, hermano, que muchas veces, hermano, el ser humano se lleva, hermano, grandes decepciones cuando, hermano, pone la confianza en el hombre. Por eso es que la Escritura de una manera textual nos dice lo siguiente: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero la Biblia nos recomienda y nos impulsa, nos anima a confiar en Dios, el de las promesas que no fallan, hermano, porque el cielo y la tierra pueden pasar, pero su palabra no va a pasar. Sus promesas se van a cumplir, hermano. Por eso dice el apóstol Pablo, escribiendo a Tito, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, la esperanza debemos de mantenerla. La esperanza no debemos de perderla por nada. Necesitamos mantenernos ahí esperando. Pase lo que pase, mire como mire el panorama, hermano, usted no desmaye, mantenga esa paciencia y esperanza, porque Cristo en cualquier momento vendrá. El escritor es claro cuando dice, el mismo Cristo dijo, a la hora que no penséis. Hay quienes que piensan que va a venir cuando usted está encendido y todo eso, ojalá y así sea. Pero es probable que venga cuando se acostó dormido, cuando está dormido y se acostó enojado.
y que venga cuando usted más mal se siente y anda. Cuando más rienda suelta le ha dado a su pecaminosidad. A la hora que no penséis. Hermano, eso quiere decir que va a ser de improviso. Pero ¿qué dice la Biblia? No pierda, aguarda. Aguarda. ¿Qué es aguardar? Mantener ahí, hermano. Cuando usted dice, yo no quiero perder esto, ¿qué hace? Lo guarda. Y lo guarda tanto que hasta lo pierde, ¿verdad? Pero cuando usted, por ejemplo, algo de valor, ¿qué es lo que hace usted? Usted no lo deja ahí para que cualquiera lo agarre y pase, ¿no? ¿Verdad? Si usted tiene una joya, ¿qué es lo que hace? Usted tiene un lugar, un cofre especial donde lo va a guardar, donde lo va a poner. ¿Para qué? Para no perderlo. Usted no agarra su cheque y lo deja ahí en la calle, a la orilla de la calle para que cualquiera pase y lo... No, usted lo guarda. Bueno, la esperanza, hermano, eso es de grande valor en los creyentes. Y por eso el escritor dice, aguardando la esperanza. Es decir, hermano, mantengamos esa esperanza del retorno de Cristo. En tercer lugar, tercera recomendación que las escrituras nos hacen, de la cual quiero hablar, hermano, y una muy, pero muy importante, no dejando la importancia de las primeras dos, de la paciencia y de la esperanza, con que debemos de esperar a Cristo, hermano, pero esta es de suma importancia, la cual, hermano, quiero hablar, y es que nos santifiquemos, hermano, para poder participar de ese evento. La escritura nos recomienda que nos santifiquemos para poder participar de ese evento maravilloso que muy pronto disfrutaremos, hermano, la iglesia. La santificación es uno de los temas, hermano, muchas veces no hablados, no tocados, y cuando se tocan muchas veces nos vamos, hermano, a lo superficial, pero la Biblia hace hincapié acerca de la santificación. Santificación, hermano, en el creyente no es el que la hermana use siempre una falda larga, aunque es recomendable. Santificación no es que el hermano siempre use una camisa manga larga, aunque es bueno que nos vistamos bien para dar buen testimonio a los que no conocen del Señor, puesto que la Biblia dice que somos luz del mundo. Pero en eso en sí no consiste la esencia de la santidad. La esencia de la santidad de la cual la escritura nos habla, hermano, consiste, hermano, en una santidad que comienza por dentro, que es apartarse del pecado. Y ya cuando usted decide apartarse del pecado, por supuesto que va a reflejarlo por fuera. El problema es que hoy en día muchas veces se habla de santidad, pero casi siempre cuando se habla de santidad pensamos en lo exterior. Y es importante, ya lo dije, no lo debemos pasar por alto, porque por algo nos debemos conocer, hermano, externamente ante el mundo. Pero lo principal de la santidad, la esencia de la santidad es interna. Es el cambio que Dios hace en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro ser. Y Dios quiere, hermano, que nosotros nos guardemos santificados para el Señor. La palabra santidad tiene que ver con separación, separación del pecado, hermano, alejamiento del pecado, apartarnos del pecado. Por eso es que Dios continuamente en las escrituras ha hecho invitación a su pueblo y le ha dicho: salid de en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, no toquéis lo inmundo. Yo te voy a recibir por pueblo y voy a ser tu Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que su iglesia se santifique. Entonces, la recomendación para participar del retorno de Cristo, de este evento maravilloso que se aproxima, iglesia amada, es que santifiquemos nuestras vidas delante de Dios. Es decir, que nos apartemos de todo pecado, que nos apartemos de la contaminación del mundo, que nos apartemos de toda mundanalidad, de aquello que contamina el templo del Espíritu Santo. Recuerde, el apóstol Pablo dijo: ¿o ignoráis que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por tanto, Dios quiere que, hermano, como iglesia debemos nosotros esperar al Señor en santificación. La venida de Cristo hay que esperarla en un estado de santificación. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, nos dice lo siguiente. Mire lo que está diciendo el apóstol: para que sean afirmados vuestros corazones
y dice irreprensibles en santidad. ¿Dónde? Note de dónde es la santidad, hermano. ¿Delante de quién? De Dios. Mire, esto no se trata de que usted se va a guardar tanto delante de la gente, porque hay quien, hermano, que confunde esto. Y hermano, y la gente tiene tanto miedo que los demás lo miren. Ay, hermano, si sabe que va a venir a la iglesia y qué bueno que se viste bien y todo eso, pero si sabe que no va a haber nadie que lo va a conocer, usted se va como quiere, allá a la playa, donde quiera. O es el sueño causa de la vigilia o es tristeza de otra cosa. Pero yo los veo medio decaídos. Hermanos, porque hay personas que confunden. Hermanos, se cuidan tanto de la gente y se olvidan que donde hay que esconderlos es de Dios. Sí, porque queremos presentarlo lo mejor posible y es bueno presentarse bien. Pero no debe ser delante de la gente. El apóstol le está diciendo para que seáis, dice, afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Dice, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Se da cuenta? Que la santidad es requerida para delante del Señor, que nos apartemos del pecado, para que podamos participar de este evento maravilloso que es la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hermanos, la santidad es necesaria como iglesia que la podamos mirar. Si hay algo que Dios está esperando de su iglesia, es la santificación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, recuérdese que cuando Cristo venga, la escritura dice que va a venir en los aires y vamos a ser levantados y lo vamos a recibir en los aires y así estaremos siempre con el Señor. La venida de Cristo se trata de venir a levantar un pueblo para que habite en su presencia. Dijo el apóstol Juan, estando en el día del Señor, y de repente oí una voz del cielo que me decía, y aquí una puerta abierta y una voz que me decía, sube acá. E inmediatamente dice, estaba yo en presencia de un trono, de la presencia de Dios. Hermano, usted y yo vamos a ser llevados en el arrebatamiento para estar en la presencia de Dios. Y dice la Biblia que Dios habita en medio de la santidad. Es decir, si estamos en pecado, Dios no nos lleva para que vivamos delante de Él. No podemos sobrevivir a causa de la santidad de Dios. Así que, hermano, quiere que estemos irreprensibles. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículos 22 y 23 dice lo siguiente. Absteneos de toda especie de mal. Eso es en general, hermano. Porque hay veces que nosotros pensamos ciertas cosas. No, la Biblia es clara. ¿Y por qué está hablando esto? Lo está hablando en conexión con la venida de Cristo. O sea, ¿cuál es el propósito de que nosotros nos abstengamos de toda especie? Porque mire, hermano, hay quien, hermano, que se viste bien. Hay quien que, hermano, diezma, ofrenda, es cultero, oración, hasta ayuna y canta bonito. Pero hay ciertos defectos, hay ciertos pecados que los quiere pasar por alto. Y esto no, dice el escritor, porque ya va a ver la conexión que hay con la segunda venida de Cristo. Absteneos de toda especie de mal. Siguiente versículo, 23. Dice, y el mismo, cuando nosotros nos abstenemos, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Oiga, aquellos hermanos que piensan que no es necesario guardarse total para Dios, que al fin y al cabo Dios lo que quiere es el corazón. La noche anterior le relataba la experiencia que tenía al estar en este altar, hermano, uno de estos días atrás, en cómo, hermano, se miraba el arrebatamiento y desaparecer totalmente. Ahí no quedaron cuerpos. Ahí no quedaba nada. Pero esto, hermanos, no es la esencia. La esencia es la escritura. Y la escritura nos enseña que nuestro cuerpo será transformado y arrebatado a la presencia de Dios.
Eso quiere decir, hermano, por eso el escritor está tan interesado que todo nuestro ser, cuando Dios creó al hombre, dijo, hermano, lo siguiente: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hermano, así como Dios es tres, hermano, que se manifiesta en tres personas, de la misma manera hizo al hombre espíritu, alma y cuerpo. Y Dios hizo tanto el espíritu como el alma, como el cuerpo del hombre y de la mujer. Por tanto, Dios quiere que esas tres áreas del ser humano, es decir, todo el ser, hermanos, se pueda guardar. Hermano, el ser humano no es compuesto solamente de espíritu, ni tampoco solo de cuerpo. Por eso es que cuando alguien muere y de repente usted oye los anuncios y dice, en tal lugar se estarán velando los restos. ¿Ha escuchado eso? Los restos mortales, ¿verdad? De Julán. ¿Y qué dice usted? Vamos, hay tamales ahí. ¿Por qué dicen eso? Porque ya el espíritu no está ahí, ya el alma no está ahí. Son los restos, el cuerpo. Ahora, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó, hermano, de esa manera. Ahora, cuando venimos a Cristo y nos abrazamos de la esperanza de irnos con Él, hermano, el Señor nos dice lo siguiente: bueno, te has aferrado a esta esperanza de la cual hablábamos, esperanza bienaventurada del arrebatamiento de Cristo. Para ello, dice el Señor, necesitas que te santifique el Señor por completo. Note esto, que es Dios quien santifica. Yo por mis propios méritos no me puedo santificar, hermano. Porque el escritor o el profeta decía, Dios hablando a través del profeta, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece. ¿Qué quiere decir eso? Imposibilidad humana de podernos limpiar por nosotros mismos, porque eso es santificación. Sino que Dios nos tiene que santificar. Claro, Él tiene sus medios. Dios nos santifica en primer lugar a través de su sangre. Cristo nos santificó. Cristo nos santifica a través de su espíritu. Él nos santifica. Cristo nos santifica, Él dijo, a través de su palabra. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Entonces Dios tiene su manera de santificarnos, pero Él está pidiendo que su iglesia, aquellos, vaya, pregunto, ¿cuántos tienen el propósito y el deseo ardiente de desaparecer con Cristo el día que Él venga? Lo tenemos, ¿verdad? Tenemos ese anhelo, iglesia. Tenemos ese deseo. Ahora, si tenemos ese deseo y ese propósito, Dios dice lo siguiente: el mismo Dios de paz os santifica por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que dice, sea guardado irreprensible, es decir, sin tacha, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de santificarnos, hermano, para Dios? De irnos con Cristo. ¿De qué nos serviría, hermano, habernos abstenido de tantas cosas que para la carne son placenteras y al final quedarnos? No, el propósito de apartarnos del pecado, de santificarnos, es de irnos con Cristo. Mire, yo quiero leerle una vez más el pasaje de Tito, pero se lo quiero leer con su contexto del versículo 13. Vamos a leer del versículo 11, capítulo 2, verso 11 al 13, para que entendamos cómo el Señor, cuando hace referencia a su retorno o al arrebatamiento, está pidiendo que nos santifiquemos para poder participar de ese evento maravilloso. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, nos ha dado la oportunidad de que nos salvemos. El que no se quiera salvar es porque no quiere. Pero ahí dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quiénes? A unos cuantos. Un día de esto hablábamos de acerca de la expiación limitada. Que algunos piensan que Cristo murió por cierto grupo, nomás por ciertos grupos, los elegidos. Lo que no entienden es que los elegidos es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Y en esa, hermano, puede formar parte todos los. Y allí dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres.
Ahora, después de que esa gracia se manifiesta para darnos la oportunidad de salvarnos, versículo 12 dice lo siguiente: enseñándonos, dice que renunciando, oiga bien, esto es santidad, esto es apartarse del pecado, a la impiedad y a los deseos mundanos. Oiga bien, hermano, la Biblia habla de la mundanalidad. En Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? Porque a veces, hermano, nosotros queremos, hermano, codearnos con el mundo. A veces nosotros queremos, hermano, vivir como el mundo vive, hacer las cosas que el mundo vive. Hermano, la Biblia nos hace claramente, eso es santidad, separación. Separación. La Biblia nos llama entonces a separarnos. Dice: renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es eso? Santificación. ¿Para qué? El versículo 13 dice lo siguiente, que es lo que ya leímos. ¿Para qué? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, Dios nos manda a que nos santifiquemos con el fin de participar del arrebatamiento de la iglesia. Hebreos capítulo 12, versículo 14, bien conocido el versículo. Seguid la paz con todos. Oiga bien, yo sé que normalmente, hermano, esta parte no la tocamos casi, siempre nos vamos a la última. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sabe usted que la santidad, hermano, es la paz con Dios? Entonces, en ese versículo Dios nos está llamando a dos cosas: a estar en paz con Dios y a estar en paz entre nosotros. ¿Sí? Porque a paz nos ha llamado el Señor. Entonces, cuando dice seguir la paz con todo, lo que está diciendo, hermano, en la siguiente mitad es lo mismo, nada más que ahora ya delante de Dios es la santidad, porque a través de la santidad hacemos la paz, estamos en paz con Dios. Entonces, hermano, la Biblia nos está llamando. ¿Cuál es la razón de estar y de practicar la santidad con respecto a la venida de Cristo? La razón es la siguiente: que sin ella no participaremos. Esto de que dicen nadie verá al Señor, hermano, esto hace referencia a que nadie se va con el Señor. En paz y sin santidad, nadie se va con él. A eso está haciendo referencia cuando dice nadie verá al Señor, porque de verle, hermano, los pecadores le van a ver. Va a llegar un momento en que los pecadores van a mirar al Señor. Cuando el apóstol habla de la segunda etapa de la segunda venida de Cristo, dice que hay aquí que viene con las nubes. Todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. ¿Se da cuenta? Todo el mundo le va a ver. Pero en el arrebatamiento, si no estamos en paz con toda la gente y no estamos en santidad con nuestro Dios, no nos vamos. Como dije al principio, no nos vistamos, que no vamos. No nos hagamos viaje, que no vamos. Y así le buscamos, porque nosotros los seres humanos tratamos de acomodar las cosas, hermano. Hermano, la palabra de Dios es tan clara que no le podemos buscar para ningún lado. O nos apegamos a lo que la Biblia nos aconseja, lo que la Biblia nos recomienda, o nos quedamos. Así de fácil, hermano. O nos vamos o nos quedamos. Esto es así. Nos santificamos o nos pervertimos. Por eso Dios dice, hermano, el que es limpio, el que es santo, santifíquese todavía. Pero ¿qué dice? Pero el que es sucio, sígale revolcándose ahí. Ensúciese más. Porque en Dios no hay medios, hermano, ni cosa que podemos nosotros adaptar. No, tampoco la Biblia es un buffet en el cual nosotros podemos escoger lo que nos gusta y lo que no nos gusta. La Biblia, hermano, debemos de comerla toda. Aunque sea amarga en el vientre, le dijo Dios al profeta, come ese rollo, le dijo. Te va a amargar. Es amargo. Porque muchas veces, hermano, la palabra es dulce cuando todo está bien. Pero cuando todo está mal, ay, pastor, esto es por decírmelo a mí. Comienza lo amargo, ¿verdad? Hermano, ¿por qué eso es así? ¿No le ha pasado a usted? Mire, hermano, no le ha pasado. Yo sé que casi todos seguramente hemos tenido esa experiencia. Dese usted una cortadita en un dedo o una uña o algo ahí. Y usted anda cuidando esa uña, cabal, ahí le va a caer todos los golpes.
¿No le ha pasado a usted eso? La que más se cuida, esa es la que se vuelve a golpear. Así es la palabra de Dios. Hermano, ¿usted cree que a Dios lo vamos a engañar nosotros? El área que andamos mal, hermano, por más que usted se enoje y haga berrinche, es la que Dios le va a estar martillando. Y se va a parar aquí el pastor que lo conoce y se va a parar aquí el desconocido y lo mismo le va a decir. Porque Dios sí lo conoce. Porque Dios está interesado en que usted y yo, hermano, estemos en paz y en santidad para irnos con Él. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 10, dice lo siguiente con respecto a este tema. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, para aquellos que están y viven de noche. Pero dice, nosotros ya no somos de la noche, ¿verdad? Nosotros somos del día. Gloria al Señor, porque la luz de Cristo nos ha resplandecido. Gloria al nombre del Señor. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Siguiente versículo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar? ¿Qué dice? En santa y piadosa manera de vivir. Hermano, si los cielos, si la tierra van a pasar por el fuego, ¿usted cree que no vamos a pasar nosotros si nos portamos mal? Lo que está diciendo él. Puesto que todas estas cosas les va a tocar ese destino, lo que está diciendo en el versículo anterior. Les va a tocar juicio, pues. ¿Cómo nosotros no debemos de andar? Hermano, dice, no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Por qué? ¿De qué está hablando? De la venida de Cristo. De eso está hablando. Entonces, hermano, en toda la parte donde Cristo anuncia, Dios anuncia su retorno, exige santidad de su pueblo. ¿Para qué? Para participar de ello. Siguiente versículo. Esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Verso 13. Pero nosotros, ¿qué dice? Esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia de Dios. Verso 14. Por lo cual, oh amados, dice el apóstol, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. Oiga bien, algo cuando alguien le dice procura presentarte a tiempo, procura presentarte bien, procura presentarte lo mejor posible. Por ejemplo, cuando usted va a tener una entrevista de trabajo, por ejemplo, y le dicen preséntate bien. ¿Y qué hace usted cuando se va a presentar? Se lleva sus zapatitos de charol y bien, pipirisnay, ¿verdad? Se presenta lo mejor posible. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Que lo miren bien presentable. Así, no, pues este es un vago. Este no lo va todo para ningún lado. Ahora, el apóstol está hablando de que el retorno de Cristo se acerca, que van a haber juicios después de todo esto. Pero él dice, puesto que estamos en espera de todas estas cosas que van a pasar, dice, procurad con diligencia. Hermano, diligencia es, hermano, dedicadez. O sea, que nos dediquemos con diligentemente, dice, ser hallados por Él. ¿Por quién? Por Cristo. Cristo es el que viene. Por Él, dice, sin mancha. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Sin mancha de pecado. Con nuestra vestimenta que Dios nos ha dado, limpia, sin mancha e irreprensibles. Es decir, la palabra irreprensible es que no digamos tacha, hermano, inmaculado, los hermanos de la Bethesda, no. Irreprensible, o sea, que no tengamos, alguien dijo por ahí, hermano, que no tengamos cola que nos pisen, pues. ¿Entiende ese dicho usted? Dice, fulano no tiene cola que le pisen. ¿Ha escuchado eso usted? Es decir, no tiene por dónde dar motivo. Y cuando la Biblia habla de ser irreprensibles, habla de eso. Que nos demos de qué. Que le pidamos a Dios que nos ayude a no dar motivo. A no dar motivo. Ahora, que van a haber críticas y todo eso, eso es natural.
Ahora, pero una cosa, Cristo dijo, bienaventurado cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ahí está la protección, bienaventurado, mintiendo. Pero no dijo bienaventurado cuando digan toda clase de mal contra vosotros y es verdad. Ahí sí no. Ahí donde dice él, procura encontrarte irreprensible. ¿Y qué dice más? Aparte de irreprensible, en paz. No, ni que fuera Jonás, ¿verdad? En paz. Es importante, hermano, que nos encontremos sin mancha, irreprensible y en paz. ¿Por qué hay que siempre entre esa palabra, en paz? Sin paz y sin santidad. Irreprensible en paz. Porque, hermano, a veces nosotros somos bien espirituales para con Dios, pero bien mundanos para con nosotros mismos. ¿Sí? Y dice, yo ya le pedí perdón a Dios. Yo con Dios estoy bien, pero con su hermano no se habla, son enemigos. Ay, hermano, y que no vayas, yo soy el que más, el mejorcito. Hermano, porque delante de Dios es una cosa, pero delante de la gente, ¿qué? Entonces esto es parejo. Por eso es que la Biblia, hermano, si nos queremos ir con el Señor, procuremos la Biblia dice, ojo a esto, dice, en cuanto dependa de vosotros, oiga bien, estad en paz con todo. O sea, si depende de usted, si usted sabe que alguien no está en paz con usted, o usted no está en paz con, dice, en cuanto depende de usted, trate la manera de hacer las paces. Ahora, usted no está obligado a cambiar el corazón de las demás personas, eso sí. ¿Está entendiendo esto, hermano? O sea, porque hay que tener las cosas bien claras. La Biblia es clara. O sea, a ser irreprensibles delante de Dios, pero también, hermano, a estar en paz. Y la Biblia es clara y dice, porque a paz nos ha llamado el Señor. Entonces, hermano, es importante. No es, hermano, normal que en la iglesia se mantengan discordias y pleitos y todas esas cosas. Sino que, hermano, Dios quiere que estemos en paz. ¿Para qué? Para participar del arrebatamiento. Y yo sé que cada uno de nosotros queremos irnos con el Señor. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos, hermano, santificarnos para Dios. Para, hermano, una cita bíblica más acerca de los que tenemos la esperanza de irnos con Cristo. El apóstol Juan dice lo siguiente, capítulo 3, versículo 2. Y versículo 3 también. Amados, ahora somos hijos de Dios. Como que dice, poca cosa, ¿verdad? Hermano, eso no es poco. Pero él dice, por el momento nos caracterizamos, bueno, somos hijos de Dios. Hasta ahí. Y la gente, como quien dice, sí, hijo de Dios. La gente no entiende a veces, hermano. Es más, hay creyentes que no entienden qué rango elevado tiene ser hijo de Dios. Hay que anda queriendo que Donald Trump lo adopte. Porque quiere ser hijo del hombre más importante de la tierra. Hermano, y no entiende que es hijo de Dios. Hermano, eso, mire, hermano, hay gente, hermano, que no conoce su identidad. Hay gente, hermano, que no sabe, y lo triste es que hay creyentes que no saben quiénes son. Con cualquier cosa están llorando, hermano, porque piensan que son la cucaracha del rincón más profundo de la iglesia. ¿Y sabe por qué siente todo eso y hace todo eso, hermano? Porque no conoce quién es. Porque no sabe su identidad. ¿Quién es usted después de que ha aceptado a Jesucristo? Después de que ha recibido la gracia salvadora de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero si supiéramos eso, hermano, nosotros tendríamos otra actitud muchas veces ante las dificultades. Porque entendiéramos quiénes somos. Hay gente, hermano, que con cualquier cosa que le diga se la cree. Yo no valgo nada, no sirvo para nada y nadie piensa en mí y ya se la creyó y se fue llorando. No, hermano, usted es importantísimo. Usted es alguien valioso. Hermano, solo el diablo es que quiere acusar. El diablo, la Biblia dice que es el acusador de nuestros hermanos. Pero el apóstol le está diciendo, amado, ahora somos hijos de Dios. Maravilloso eso, ¿verdad? Se alegran por ser hijos de Dios. Amén, nos alegramos, hermano.
Somos hijos de Dios. No somos cualquier cosa. No ande ahí anhelando ser y alcanzar otras cosas. Con ser hijos de Dios, hermano, suficiente. Pero dice Juan, espérate, pero falta algo más. Dice, y aún con esta grandeza de ser hijo de Dios, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Como que dice, falta algo más. Dice, ahora viene la conexión a la segunda, al retorno de Cristo, a la venida de Cristo. Y dice, pero sabemos que cuando Él, Jesucristo, se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué razón? Porque le veremos tal y como Él es. Oh, ¿cuántos esperan ese momento? Hermanos, qué maravilloso será cuando yo me vea, hermano, cuando usted se mire frente a Cristo con un cuerpo semejante al de Cristo, transformado. Un cuerpo, hermano, impecable. Qué maravilloso será eso. Por eso Juan dice, no se han manifestado todavía. Todavía no hemos llegado al límite. Por eso Cristo antes de irse dejó ciertos ministerios para, dice, para la edificación de la iglesia, para que prepare a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a alcanzar, dice, la estatura del varón perfecto, la estatura de Cristo. Y Juan dice, cuando Él se manifieste se va a cumplir eso. ¿Por qué? Porque le veremos tal y como Él es. Eso es maravilloso. Dele un aplauso al Señor. Pero para que se goce más, leemos el siguiente versículo, que es lo que la Biblia nos recomienda para participar de ello. Porque es bonito ser hijo de Dios, hermano, y ser semejante a Cristo en su manifestación. Pero dice, y todo aquel, dice Juan, que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuántos tienen esta esperanza en Él? La esperanza bienaventurada, hermano, del retorno de Cristo. Dice, todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, tenemos claro que la recomendación bíblica para nosotros que queremos irnos con Cristo en el arrebatamiento es, hermano, esperar con paciencia, mantener la esperanza y vivir en santidad, o en otras palabras, santificarnos para el Señor. Pero algo más, hermano, que quiero hablar acerca de esto, hermano, es que para irnos con el Señor, la Biblia nos recomienda lo siguiente, que deberíamos nosotros, hermano, al igual que lo han hecho creyentes de otras épocas, mantener la expectativa del retorno, del pronto retorno de Cristo. En cuarto lugar, nosotros debemos, así como debemos mantener paciencia, esperanza, santificación, también debemos mantener la expectativa del pronto retorno de Cristo. Si usted lee, hermano, a los cristianos primitivos, hermano, eran personas que tenían la expectativa de que Cristo venía. No miraban el retorno de Cristo como algo lejos, como algo que a ver cuándo pasaría. Ellos lo miraban cercano. Y eso la iglesia debe de hacer también. Fíjense que el apóstol Pablo decía lo siguiente, por ejemplo, en capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, verso 16, decía lo siguiente el apóstol Pablo: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Pablo está hablando ahí del arrebatamiento de la iglesia, de la venida de Cristo. Dice, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, está haciendo referencia a los muertos, pero seguimos el siguiente versículo, 17. Dice, luego está diciendo, el apóstol Pablo, hermano, escribió esta carta, hermano, hace más de 2000 años ya, o hace 2000 años atrás. Imagínese usted 2000 años atrás, el apóstol Pablo visualizándose como participante del arrebatamiento, visualizándose como si era una persona que vería el arrebatamiento de la iglesia. Dice él, los que ya se murieron van a estar en las tumbas y él los va a levantar, porque van a oír la trompeta. Para eso es la trompeta, no es para los despiertos. Hermano, el que está dormido necesita que le hagan ruido para despertar, pero el que está despierto no. El ruido que hago, si yo grito de repente, es por lo que se duermen.
El que está despierto me está oyendo, ¿verdad? Cuando dice con voz de mando y con trompeta de Dios, es por los muertos, hermano. Los que están en la tumba, es que necesitan oír la trompeta. Pero usted y yo, que estemos despiertos, hermano, nosotros simplemente vamos a ser transformados. Dice, luego nosotros, oiga bien, los que vivimos, Pablo incluyéndose ahí, los que hayamos quedado. Pablo está diciendo, ¿qué es eso? ¿Cómo le llamamos a esto, hermano? Expectativa del retorno de Cristo. ¿Y sabe qué? ¿A qué nos ayuda, hermano, vivir en expectativa? A guardarnos para Dios. Porque hay personas que viven pensando que Cristo tarda y se pervierten en el pecado. Pero si nosotros viviéramos pensando que esta misma noche Cristo puede venir, nosotros nos santificaríamos para Dios. Nosotros no nos daríamos el lujo, hermano, de perdernos algo bueno, algo espiritual por cualquier cosa, porque pensaríamos, puede ser que hoy venga Cristo. Y Pablo así vivía, los cristianos primitivos así vivían, con la expectativa, hermano, de que Cristo aparecería en cualquier momento. Y dice Pablo, los que hayamos quedado, ahí estaba él, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, si hay algo que nos debe dar consuelo, que nos debe dar alegría, que nos debe emocionar, es el retorno de Cristo. A los tesalonicenses, Pablo les recomienda que con eso se den ánimo. Siguiente versículo. Por tanto, les dice, después de decirle lo que les acaba de describir, por tanto, alentaos los unos a los otros. ¿Con qué? Con estas palabras. Mira, hermano, el día de hoy no es para que se vaya triste. El día de hoy no es para que se vaya usted enojado porque me tardé mucho. Todavía estamos antes de las 7 todavía, hermano. No sé si se le ha hecho muy largo. Es por el sueño que usted ha estado ahí medio quieto. Pero todavía no son las 7, fíjese. Mire, hermano, oír el mensaje del arrebatamiento debe de causar alegría. Debe de causar emoción. Debe de causar, hermano, euforia. Alabar al Señor. ¿Por qué? Porque es lo más maravilloso de lo que vamos a disfrutar. Por eso el apóstol Pablo le dice, hey, por tanto ustedes deben de alentarse los unos a los otros con estas palabras. Cuando alguien esté desanimado, usted lo quiere alentar, ¿sabe con qué lo va a alentar? No con irse a poner a seguirle. No, cuando alguien está desanimado, usted lo va a alentar. Oye, acuérdese, hermano, que Cristo viene. Levántese, restáurese, reconcíliese, anímese, porque Cristo viene. El apóstol, eso es lo que el Señor deja. Mire lo importante de conocer la Biblia. Esto es lo que se debe de usar para animar a alguien que está todo debilitado. El retorno de Cristo. Pero ¿qué usamos nosotros? Otras cosas, ¿verdad? Ya te visitó el pastor, ¿verdad que no te ha visitado? ¿Qué ánimo? Y más que el pastor no ha ido, pues. ¿Verdad? Dice, estamos en el mismo espíritu, dice el otro. Y ya, hermano, no, eso no es para animar a alguien que está desanimado. Para alentar a alguien, se alienta con el retorno de Cristo. Así que, iglesia amada, espero que el día de hoy vaya con una sonrisa. Cuando yo me pare en la puerta y lo salude al final, que pase con una sonrisota. Gracias, pastor, porque nos entretuvo bastante, pero vale la pena. Alentados los unos a los otros con estas palabras, dijo Pablo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 y verso 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hebreos capítulo 10, verso 37. El versículo que hemos leído al principio. Estoy terminando casi. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. ¿Y qué dice? Y no tardará. Mire, el escritor a los hebreos, no sabemos quién es. Sí sabemos que Dios lo hizo, que es inspiración del Espíritu Santo. Pero no tenemos claro quién, si fue Pablo, Bernabé, Apolos o alguien más. Pero sí sabemos algo de que es inspiración divina. Y el escritor está diciendo, porque aún un poquito, y el que está en camino va a llegar. El que ha de venir vendrá. Eso está diciendo el escritor. ¿Qué quiere decir eso? Que el que estaba escribiendo hebreo estaba pensando y animando a los hermanos. Oiga, hermanos, no regresen atrás.
No retrocedan, no desmayen, porque falta poquito para que Cristo venga. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud, hermano? ¿Cuál debe ser nuestra expectativa como iglesia en el día de hoy? Hermano, esperar a Cristo. Acuérdese que Cristo viene pronto. Amén. Recuérdese, hermano, si ya luchó un tiempo, si ya luchó, yo le tengo buenas noticias según la escritura el día de hoy. Romanos 13:11 dice lo siguiente: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos, ¿de qué? Si hay algún, no, así se oye feo la palabra, algún dormido, alguno con sueño. Si hay alguno medio dormido, hermano, es tiempo, dice el apóstol, de levantarse. Si está dormido, literalmente despiértese también. Pero está hablando de un sueño espiritual. Hay gente que vive en un sueño espiritual, hermano, que no le va ni le viene. Dice, es tiempo. Es ya ahora de levantarnos del sueño. ¿Por qué razón? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. ¿Qué cuándo? Creímos. Está más cerca. Hermano, ayer faltaba más. Hoy falta menos. Mañana faltará. Y así, mire, si vivimos así cada día, nosotros no vamos a desmayar. Ahora está más cerca. Ya luché, ya falta más poquito. Ya hice lo más. Entonces, esa debe de ser nuestra actitud. La Biblia nos recomienda, hermano, a estar siempre pendientes del retorno de Cristo. Apocalipsis 22, versículo 17, la primera parte del versículo. Y el Espíritu y la esposa, dicen, la esposa es la iglesia, hermano. ¿Qué dicen? Ven. Y el que oye, diga. ¿Cuántos tienen oídos para oír lo que el Espíritu está diciendo? Y el que oye, diga, ven. Ese debe de ser el anhelo de nosotros. Esa debe de ser nuestra actitud, iglesia amada. Esa actitud de perspectiva, hermano, de mantenernos en eso, hermano, esperando en esa expectativa que en cualquier momento Cristo viene. ¿Sabe por qué? Porque Jesús terminó la escritura diciendo lo siguiente, versículo 20. Póngase de pie, por favor, y léalo conmigo. El que da testimonio de estas cosas dice, ¿qué dice? Leámoslo todos, hermano. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. ¿Cuántos dicen ven Señor Jesús? Amén. Porque el Espíritu dice ven y la iglesia dice ven y el que oye diga ven y el Cristo de la gloria dice ciertamente vengo en breve, porque me están invocando, gloria a su nombre. ¿Cuántos le esperan? ¿Cuántos están preparados para esperar ese levantamiento, ese evento maravilloso que se aproxima? Amada iglesia, Cristo viene. Estemos preparados y va para irnos con Él. Padre, he entregado tu palabra en el día de hoy, Señor. Tú conoces mejor que todos nosotros la necesidad nuestra, Dios mío, espiritual que tenemos. Padre mío, en esta hora, Dios, queremos darte gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, en esta hora, Dios mío, amado, te agradecemos por hablar a nuestros corazones. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces, Dios mío, el anhelo de estar en tu presencia, de irnos contigo el día del arrebatamiento. Mira, Señor, el resto de la iglesia te la ponemos en tus manos, orando que por favor te glorifique de una manera especial, Padre, en cada uno de nosotros. Y aquel que está desanimado, aquel que por alguna razón no tiene fuerza, Señor, levántalo, Señor, con tu poder, con tu presencia, y permite que se pueda activar, Dios mío, una vez más para estarte esperando, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor.